En las Naciones Unidas, el primer ministro Netanyahu prometió terminar el trabajo en Gaza. Sin rendirse ni retirarse, criticó a Occidente por premiar el terrorismo reconociendo un Estado. Negó el genocidio y advirtió a Irán que el alcance de Israel no tiene límites. Pero justo cuando hablaba, Trump sorprendió con un plan de paz filtrado para Gaza que podría acabar la guerra o provocar más conflictos. Todo eso y mucho más en el Minuto de Jerusalén de hoy. Bienvenidos al Minuto de Jerusalén en Jewish News Syndicate Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News. Estoy aquí en Jerusalén, dentro del centro de medios de Jewish News Syndicate. Alex Treyman, director general de Jewish News Syndicate, está en la ciudad de Nueva York cubriendo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Alex estuvo en el salón el viernes cuando el primer ministro Netanyahu dio su histórico discurso. Y Alex, vamos a profundizar en todo esto, en todos los diferentes temas aquí. Hay mucho de qué hablar. Número uno, Alex, empecemos con antes del discurso, el vuelo hacia Estados Unidos. Debes volar en un vuelo comercial, explica la razón. Y número dos, la salida de todos esos países en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Empecemos ahí, Alex. Bueno, el primer ministro es el líder mundial más asediado en este momento y hay órdenes de arresto en su contra por parte de la Corte Penal Internacional y no quieren volar sobre el espacio aéreo de países que podrían comprometerse a arrestar al primer ministro. Así que el avión del primer ministro tomó una ruta de seguridad indirecta. En lugar de ir hacia el norte sobre Europa, fue directamente sobre el Mediterráneo. Los únicos países de Europa sobre los que pasó el vuelo fueron Grecia e Italia y atravesó el estrecho de Gibraltar y sumó unos 640 kilómetros al viaje. El avión del primer ministro no es tan grande. No es un avión nuevo, es nuevo para el primer ministro, pero es un avión más antiguo que los israelíes compraron para este propósito, para hacer el ala de Sion, el Air Force One de Israel. Y porque estaban nerviosos de que tal vez necesitaran maniobrar en algún momento o por si acaso había algún tipo de contingencia de emergencia, querían que el combustible en el avión durara la mayor cantidad de tiempo posible. Así que para facilitar eso volaron con el avión medio vacío. Así que no solo todos los periodistas volaron en vuelos comerciales, sino que incluso muchos miembros del propio equipo del primer ministro volaron comercialmente, específicamente con el propósito de tratar de aumentar el suministro de combustible en el avión para el primer ministro. Aquí está ahora el primer ministro de Israel. Así que ahí tienes la razón por la que el vuelo tuvo que ir de esta manera tan indirecta, como ningún otro líder tiene que hacer cuando vuela de un país a otro. Luego el primer ministro llega a Nueva York, algo que ya estaba planeado. No sé cuántos países eran, quizá tú sepas el número exacto, que se levantaron e hicieron esta salida planeada. Irónicamente, ninguno de estos países ha salido cuando se trata de terroristas o naciones como Irán que apoyan el terrorismo. Elige el ejemplo que quieras, pero para el líder democráticamente electo del Estado de Israel, por eso se levantaron y se fueron. Sí, así que el primer ministro de Israel es uno de los líderes más importantes del mundo en este momento. A todos les importa lo que haga Israel. Todos tienen su interés en opinar sobre lo que Israel debe hacer. Podrías pensar que el primer ministro hablaría al inicio de la semana cuando los demás líderes mundiales lo hacen, pero no, las Naciones Unidas siempre programan al primer ministro del Estado de Israel para hablar el último día de la Asamblea General, después de que la mayoría de los líderes mundiales importantes ya se han ido. Israel habló a las 9 de la mañana el viernes, justo antes de Pakistán. Y cuando habló, ya sabes, la sala no estaba ni cerca de estar llena, incluso cuando se anunció al primer ministro. Pero tan pronto como fue anunciado, diría que aproximadamente el 75% de las personas que estaban en la sala, que habían pasado por el control de seguridad para entrar, se levantaron y se fueron. La delegación del primer ministro era de unas 40 personas, que es el límite permitido. Es bastante irónico porque el primer ministro tiene muchos seguidores en la ciudad de Nueva York. Si el primer ministro hubiera querido y si se lo hubieran permitido, podrían haber llenado toda la sala, claro, toda la galería con simpatizantes del primer ministro.
Pero en cambio, el primer ministro solo recibe alrededor de 40 boletos que incluyen a su delegación y a la prensa. Ellos están sentados en la parte más alta de la galería y además las bocinas en el salón estaban bajas. Desde la galería donde estábamos, solo escuchabas al primer ministro como un eco. Tenías que usar el pequeño auricular que estaba conectado al lado de la silla, que normalmente se usaría para traducciones. Y ya sabes, crean una atmósfera de... Ahora, el primer ministro ya conoce bien los pasillos de las Naciones Unidas, más que casi cualquier otro líder mundial. Ha sido primer ministro 18 años y ha hablado en las Naciones Unidas al menos 12 veces. Antes de eso fue embajador de Israel en la Organización de las Naciones Unidas, así que él entiende el truco. Él entiende la farsa. Y a pesar de las condiciones intencionalmente difíciles, el primer ministro está muy familiarizado y cómodo con estas situaciones difíciles y dio un discurso importante. Alex, profundicemos en el discurso. Netanyahu afirmó que Israel debe terminar el trabajo en Gaza y no habrá alto al fuego hasta lograr la victoria. Insistió en que Israel debe continuar con sus operaciones contra Hamas y rechazó cualquier llamado a un alto al fuego, caracterizando la guerra como existencial y presentando la campaña de Israel como necesaria para erradicar las capacidades militares de Hamas. Empecemos con eso. Bueno, primero que nada, él explicó que esta guerra no es solo existencial para el Estado de Israel, sino que Israel está luchando la guerra de todo el mundo libre, luchando contra las fuerzas del terror. Y dijo que creo que una de las sorpresas, y esto ni siquiera se ha cubierto realmente, pero fue solo una palabra sorpresa que el primer ministro mencionó mientras hablaba de cómo Israel ahora está llevando a cabo una operación en la ciudad de Gaza. Dijo que la ciudad de Gaza era uno de los 2 bastiones restantes de Hamas y pensábamos que la ciudad de Gaza era el último bastión restante de Hamas, pero en realidad él dijo que hay 2. No mencionó cuál es el otro. Así que mientras tanto, Israel sigue adelante con su campaña dentro de la franja de Gaza, dentro de la ciudad de Gaza, más bien, la ciudad más grande de la franja de Gaza. Y creo que esta guerra va a continuar hasta que Hamas decida deponer las armas y liberar a los rehenes, cosa que hasta ahora se ha negado a hacer. Sigamos adelante. El primer ministro Netanyahu también negó que Israel esté llevando a cabo un genocidio en Gaza, defendiendo la conducta de nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel, negando rotundamente que esto esté ocurriendo, negando que Israel esté matando de hambre a Gaza, a pesar de todas las afirmaciones de que Israel lo está haciendo. Argumentó que Israel había pedido a los civiles evacuar, como sabemos, y se permitió la entrada de ayuda humanitaria. Creo que es algo así como 4,000 calorías por persona al día las que ahora están entrando a Gaza. Sí, el primer ministro dijo creo que 3,000 calorías por día. Y él dijo que es realmente irónico que la gente acuse a Israel de usar el hambre como política, cuando en realidad la política de Israel es alimentar a los ciudadanos de Gaza. Quiero decir, ves que todo realmente se ha puesto de cabeza, que Israel hace todo lo posible para evitar bajas civiles. Él señaló que los civiles... La proporción de bajas civiles en comparación con los combatientes es de 2-1. Dijo que es la más baja en la historia de cualquier guerra urbana. Y eso se está haciendo al mismo tiempo que Hamas específicamente llenó de trampas explosivas la franja de Gaza y se esconde detrás de sus propios civiles para aumentar al máximo la proporción de bajas civiles en comparación con los combatientes. Así que el hecho de que Israel lo haya reducido a 2-1 cuando en otros combates notoriamente ha sido de entre 6 a 9 civiles por cada combatiente, el primer ministro dijo que esto va a quedar en la historia militar por los esfuerzos de Israel que ahora otros ejércitos van a intentar seguir y emular en futuras guerras. Alex, el primer ministro luego pasó a criticar a esas naciones occidentales. Hablas de Francia, Australia, Canadá y el Reino Unido, que reconocieron un llamado Estado palestino. Dijo que esto era una marca de vergüenza y lo comparó con que Estados Unidos le diera a Al-Qaeda un estado fronterizo con Manhattan después de los ataques del 11 de septiembre.
Exactamente. Una gran parte del discurso estuvo dedicada a señalar a los líderes occidentales. Como dijiste, los llamó débiles. Afirmó que ceden ante medios tendenciosos. Dijo que están cediendo debido al crecimiento de las poblaciones musulmanas dentro de sus países, que deberían estar defendiendo a Israel contra el terrorismo, pero se negaron a hacerlo. O como mencionaste, el primer ministro sí dijo que crear un Estado palestino terrorista a 1 milla de Jerusalén sería equivalente a crear un Estado de Al Qaeda a solo 1 milla de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, irónicamente, las Naciones Unidas hacen el trabajo diplomático de Hamas y están cerca de Nueva York. Ya están en Midtown, Nueva York. Alex, vimos al primer ministro declarar que había instalado sistemas de altavoces justo afuera de Gaza. Y hubo informes de la oficina del primer ministro de que incluso, de alguna manera, lograron intervenir los teléfonos de los habitantes de Gaza y ordenaron que el primer ministro, en primer lugar, intentara hablar directamente con nuestros rehenes que aún están retenidos en las mazmorras de Gaza, pero también enviando un mensaje directo a Hamas para asegurarse de que estuvieran escuchando, diciéndoles que debían liberar a los rehenes de inmediato, de poner las armas y que solo de esa manera la guerra realmente podría terminar. Así que el primer ministro siempre ha sido bueno para averiguar cómo generar titulares, cómo generar frases llamativas y también fotos ganadoras que recorrerán el mundo. Así que justo antes del discurso se anunció que el primer ministro había ordenado a las fuerzas de defensa de Israel llevar sistemas de altavoces a Gaza. Él dio un mensaje específicamente a los rehenes diciendo que sigue pensando en ellos todos los días y que no descansará hasta que estén en casa. El primer ministro también leyó los nombres de los 20 rehenes desde el podio, demostrando que todavía le importa profundamente cada uno de ellos como individuo. Y como dijiste, también mencionó que al menos tomaron el control de los teléfonos celulares de los líderes de Hamas. No sabemos si fue más que solo los líderes de Hamas pidiendo que Hamas deje las armas y diciendo que si no lo hacen, Israel los va a perseguir. Volviendo a la región, Netanyahu mostró lo que llamó un mapa de lo que él llamó la maldición, ilustrando la red de representantes terroristas de Irán, Hezbollah, Hamas, los hutíes, advirtiendo a Teherán que no hay lugar en Irán donde el largo brazo de Israel no pueda alcanzar. Y claro, presenciamos la campaña militar de 12 días con Estados Unidos en junio pasado, donde Israel atacó las capacidades nucleares de Irán. Y eso hemos visto durante el último año lo que Israel ha hecho en relación con Hezbollah. Conmemoramos un año del ataque de Beaver, diezmando a Hamas y enfrentando ahora a los hutíes. Comente sobre las amenazas regionales a Israel y cómo el primer ministro las abordó. Bueno, la primera parte del discurso del primer ministro repasó un poco la trayectoria de esta guerra, obviamente comenzando con los horrores del 7 de octubre. Él, de hecho, llevaba un pin que tenía un código QR e invitó a la gente a escanear y abrir ese código QR donde verían fotos y videos del 7 de octubre, algunas de esas imágenes de las cámaras de seguridad israelíes, otras de las cámaras GoPro de los terroristas de Hamas que querían grabar su brutal masacre. Pero luego el primer ministro cambió de tema y habló sobre lo que Israel ha logrado, incluyendo eliminar a Hassan Nasrallah y a Hezbollah, disuadiéndolos. Como mencionaste correctamente, fue apenas un año antes, de hecho en las Naciones Unidas. El primer ministro estaba hablando cuando había ordenado justo antes el asesinato de Hassan Israel. Es probable que el discurso de Netanyahu del año pasado hayan sido las últimas palabras que Nasrallah escuchó antes de oír las bombas sobre su cabeza que finalmente terminarían con su vida. Cómo Israel colapsó el régimen de Assad y el ejército sirio, y cómo la guerra de 12 días para eliminar los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán quedaría en los anales de la historia. Agradeció al presidente Trump por su acción al bombardear el reactor nuclear de Fordow. Esa fue la operación Martillo de Medianoche. Y así que cuando escuchaste al primer ministro hablar, realmente fue increíble escuchar la manera en que expuso lo que Israel ha logrado alcanzar. Y sé que la gente cree que la guerra se está prolongando demasiado. Hay acusaciones, ya sabes, de que Israel la está alargando.
Pero si ves lo que Israel pudo lograr desde Hamas hasta Hezbollah, lidiando con los hutíes, lidiando con Siria, lidiando con Irán en este periodo de 2 años, quiero decir, ha sido un periodo largo y difícil para Israel, pero muy, muy exitoso y metódico. Y creo que para mucha gente que vive en Israel y judíos que se preocupan por Israel, estuvieron preocupados durante mucho tiempo. ¿Cómo va a tener Israel la oportunidad de desmantelar y disuadir a Hezbollah? ¿Cómo va a asegurarse Israel de que Siria ya no sea utilizada como un puente terrestre para que Irán lleve armas y materiales a Hezbollah? ¿Cómo va a lograr Israel realmente desactivar el programa ilícito de armas nucleares de Irán? ¿Cómo desactivará Israel la amenaza de Hamas? En los últimos 2 años, el primer ministro lo explicó. Israel realmente ha cambiado toda la dinámica en Medio Oriente. Así que esta maldición que el primer ministro mencionó en realidad ya no es una maldición tan potente. Y la pregunta será si la maldición puede convertirse en una bendición. Alex, el primer ministro también dedicó bastante tiempo a presentar la lucha de Israel como una lucha de la civilización contra la barbarie. Describió a Israel como una democracia que defiende los intereses de Occidente en el mundo occidental contra las fuerzas islamistas radicales. Afirmó que las críticas a Israel reflejan una confusión moral o hipocresía y acusó a instituciones y medios de prejuicio contra el Estado judío. Es bastante claro, el primer ministro fue muy duro con los líderes occidentales. Y uno pensaría que estos líderes occidentales, que son los líderes de supuestas democracias, estarían defendiendo a Israel. En realidad están defendiendo a los terroristas que atacaron a Israel el 7 de octubre. Alex, un último punto. Ya hemos hablado de esto antes, pero Netanyahu, quien es conocido por hacer esto a lo largo de los años, usando mapas, objetos y elementos visuales. Mencionaste el código QR en la solapa. Habla de lo importante que fue para el primer ministro. Parecía estar en su ambiente. Hablar inglés en la Organización de las Naciones Unidas de Estados Unidos es algo habitual para él, pero habla sobre todos los elementos visuales que utilizó durante este discurso en particular. Lo interesante es que se supone que un líder no debe usar objetos o elementos visuales en el podio de las Naciones Unidas. Entonces, él llega con su discurso en una carpeta y luego abre la carpeta. Efectivamente, hay algunos objetos y él usó algunos. Es algo que ya hizo. Recordamos en el pasado que él, ya sabes, hablando sobre un Irán nuclear, levantó la bomba y dijo la línea roja está aquí. Él siempre usa frases llamativas. Recuerda, él habló sobre el pacto nuclear de Irán hace unos años. Creo que el primer ministro hizo un muy buen trabajo, como siempre lo hace, al poner las frases cortas, los puntos clave que pueden crear titulares. El primer ministro realmente es tan buen escritor y orador, ya sabes, como cualquier líder. Creo que dio un buen discurso, incluso en circunstancias difíciles. Estar en el Salón de las Naciones Unidas, por ejemplo, que estaba vacío, escuchar ese discurso básicamente a través de una bocina, incluso cuando todavía estás en la misma sala, no transmitía el mismo tipo de energía, por ejemplo, que cuando el primer ministro habló en el Congreso en julio pasado, donde la sala estaba completamente llena, sin asientos disponibles. El sistema de sonido era potente y el primer ministro tiene una voz profunda que resuena a través del micrófono. Se adueñó del ambiente y generó una energía increíble en el Salón del Congreso. En el Salón de las Naciones Unidas fue más difícil para el primer ministro, pero lo manejó como profesional. Alex, quiero hablar del discurso de Mahmoud Abbas en la Organización de las Naciones Unidas en un minuto. Pero antes de hacer eso, creo que es importante hablar sobre la reunión que el primer ministro Netanyahu va a tener con el presidente Donald Trump el lunes. Y hubo indicios aquí de que el presidente ha elaborado un plan de paz. No sé si es oficial, pero ciertamente algo de eso se ha filtrado o lo que eso signifique. Hasta que sea oficial no sabemos cuál es el plan. Quizá tú tengas información. Pero el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu se reunirán el lunes para hablar de todos los temas, principalmente y ante todo la guerra en Gaza. ¿Qué sabemos sobre lo que va a suceder durante esta reunión? Ya no sabemos qué ocurrirá en esta reunión, es parecida a la que tuvieron el primer ministro y el presidente hace unos meses. Pensamos que podría haber anuncios importantes, pero tal vez no los haya.
El primer ministro en su discurso sí mencionó que han comenzado negociaciones con Siria sobre algún tipo de acuerdo de seguridad. Los detalles de eso no los tenemos completamente claros, pero lo que hemos escuchado es que aunque Israel ha tomado mucho territorio dentro del sur de Siria, se retirarían de gran parte de ese territorio, pero aún conservarían la cima norte del Hermón, que está más allá del Hermón que Israel controlaba antes de la guerra. Así que habría un sitio estratégico, el punto más alto con vista a toda Siria e Israel, que Israel mantendría por motivos de seguridad. Pero en realidad no lo sabemos. Si eso se firmará, quizás eso se firme mañana, lunes en la Casa Blanca, en lo largo. No sabemos si habrá una ceremonia de firma o un anuncio. No sabemos si habrá algún otro plan. El presidente aludió a algún tipo de plan que tenía para el fin del conflicto en Gaza, que incluía mucho de lo que creo que eran las demandas de Israel, que Hamás depusiera las armas, que todos los rehenes fueran devueltos. Él sí mencionó que Israel liberara prisioneros, lo cual me parece repugnante. Pero esto ha sido parte del proceso al que Israel se ha comprometido para recuperar a los 207 rehenes vivos y muertos que Israel ya ha recuperado. Han liberado prisioneros de seguridad, terroristas que estaban en la cárcel, muchos con sangre en las manos para poder recuperar a los rehenes. Y algunos informes decían que Israel podría estar dispuesto a liberar hasta 100 o 200 prisioneros de seguridad con sangre en las manos, si eso significara el regreso de todos los rehenes. Eso también podría ser parte del plan del presidente. Habló de una fuerza multinacional árabe proporcionando seguridad dentro de la Franja de Gaza mientras se lleva a cabo el proceso de que Hamás deponga las armas. Pero luego lo que vi, y necesito confirmar esto, acabo de verlo, debo revisarlo más de cerca porque él mencionó que Gaza acabaría en manos de la autoridad palestina. Esto era algo que Israel realmente no quería que pasara. El primer ministro, en su discurso, habló una y otra vez sobre cómo la autoridad palestina realmente no es mejor que Hamás, cómo la autoridad palestina literalmente les paga a los terroristas para que maten no solo a judíos e israelíes, sino también a estadounidenses. Mencionó a Taylor Force. Así que sabemos que lo hizo a propósito porque sabemos que en Estados Unidos aprobaron la ley Taylor Force específicamente para prohibir la transferencia de ayuda estadounidense a la autoridad palestina mientras estos pagos por terrorismo sigan existiendo. Y el presidente en su discurso dijo que no puede haber solo ayuda humanitaria por nada. No pueden simplemente dar ayuda y dinero a los palestinos sin recibir nada a cambio. Y mientras tanto no está claro que los palestinos tengan algo que ofrecer. Cuando escuchamos a Mahmoud Abbas dar su discurso, él pidió que Hamás entregue sus armas a las autoridades palestinas para que la autoridad palestina pueda gobernar la Franja de Gaza. Quiero decir, qué idea tan absurda pensar que las armas que tiene Hamás serán entregadas a la autoridad palestina, los mismos que están pagando a los terroristas para matar judíos, ¿verdad? Cuando hablas de desarmar a Hamás, no te refieres solo a tomar esas armas y entregárselas a la otra fuerza, la que Mahmoud Abbas llamó la fuerza de seguridad legítima, que sabemos que de todas formas atacaría a Israel. Recomiendo a los espectadores visitar jewishnewssyndicate.org esta semana para mantenerse informados sobre lo más reciente de la reunión entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump. Quiero enfocarme en Abbas por un momento. Mahmoud Abbas no está aquí. Él tenía algún fondo de la Organización de las Naciones Unidas en Ramallah, donde sea, ya que Estados Unidos tuvo la claridad moral de no dejar que la autoridad palestina entrara a Nueva York ni darles visas, decisión que respeto mucho. Pero Mahmoud Abbas, adelante. Y esto es solo gracias al presidente Trump. Sí, claro. Sabes, no sabemos si esta situación en Estados Unidos va a continuar. No solo tenemos la situación en la que el presidente Trump y Estados Unidos básicamente bloquearon a Mahmoud Abbas de venir a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero tienes al principal candidato a alcalde en la ciudad de Nueva York, Mamdani, afirmando que si se convierte en el alcalde, facilitaría el arresto de Benjamín Netanyahu si llegara el próximo año para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas o viniera a Nueva York por cualquier otra razón.
Así que ya sabes, esta situación en la que Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos bien podría ser temporal. Observamos la situación en Estados Unidos y la opinión de los demócratas progresistas sobre Israel y su primer ministro. Francamente, vemos cómo son personas de la derecha como Tucker Carlson y Candace Owens lo que piensan o dicen sobre el primer ministro. Tenemos razones para preocuparnos sobre si el vicepresidente John David Vance está alineado con el presidente Trump en esto o si está alineado con Tucker Carlson en esto. Así que ya sabes, no hay garantías de que la situación donde Israel tiene libre tránsito en Nueva York frente a Mahmoud Abbas continúe y no hay garantías de que las políticas pro-Israel, que creo que son más importantes, como que el presidente opte por atacar el reactor de Fordow en Irán y brindar un respaldo total, como afirmó el presidente Trump en la Organización de las Naciones Unidas para Israel, si esto seguirá en el futuro. Para mí, esto fue Abbas, aunque no estaba presente. Era su oportunidad para seguir siendo relevante. Puede agradecer a Australia, Reino Unido, Francia y Canadá, países que reconocen a Palestina como Estado, aunque en realidad es como Narnia. No sé dónde está, pero le están dando un salvavidas ahí. Y creo que lo más importante que la gente debe notar no es solo lo que Abbas realmente dijo, sino lo que llevaba puesto. Traía una llave, incluso en la supuesta conferencia sobre la solución de 2 estados, creo que el martes. El jueves, cuando habló de nuevo, llevaba la misma llave. Eso es un símbolo, lo llaman derecho de retorno, aunque no es un derecho, pero su objetivo es tomar más que Judea y Samaria. Abbas fue claro, pero quieren volver a sus hogares previos a 1948 en Jaffa, Aco y Haifa. Él lo dijo fuerte y claro desde la Organización de las Naciones Unidas que su opinión y la de la autoridad palestina es destruir el Estado de Israel, enviar a todos estos refugiados y sus descendientes de regreso a Israel y diezmar a Israel a través de la demografía. Creo que eso es importante, ¿no? Es el simbolismo de lo que hizo Mahmoud Abbas ahí en términos de lo que realmente es, lo que realmente representa. Creo que eso lo dijo todo ahí mismo. Y verás, estuve en la ciudad de Nueva York los últimos días. Y el viernes, verás, literalmente ves en el metro, ya sabes, a 2 lesbianas caminando tomadas del brazo y una de ellas lleva una camiseta de Gaza libre que dice del río al mar. Tiene una imagen de todo Israel en ella y también tiene una imagen de una cufilla. Buscan del río al mar lo que no implica 2 estados. Eso significa que toda la tierra que están reclamando para el Estado palestino y toda la tierra que es Israel, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Eso implica que toda la tierra será un Estado judío. Y al mismo tiempo, si escuchas a los israelíes presionando por la aplicación de la soberanía sobre las tierras que a la solución de 2 estados habría pedido la creación de un Estado palestino. Mientras tanto, no está claro si el presidente, gran partidario de Israel y de su política, apoyaría una solución de 2 estados, uno solo, o la soberanía israelí. No parece en este momento que el presidente esté apoyando la aplicación de la soberanía israelí. Al mismo tiempo, también podría ser que sea Israel quien no esté preparado para aplicar la soberanía. Al aproximarse una temporada electoral el próximo año, es posible que el primer ministro de Israel busque que el presidente no respalde abiertamente la anexión o la soberanía israelí sobre el territorio, permitiendo a Netanyahu decir al público israelí: no soy yo, muchachos. El presidente afirmó que no lo apoya. Y creo que los israelíes entienden que con el respaldo del presidente no vas y haces políticas que molesten a este presidente. Entonces, ya sabes, mientras tanto tienes a los palestinos pidiendo desde el río hasta el mar. Ellos buscan aplicar su soberanía sobre toda la tierra. Tienes a los israelíes buscando aplicar su soberanía sobre toda Judea y Samaria. Y lo que parece claro es que esta idea de la solución de 2 estados está cada vez más lejos de los pensamientos y la mente de cualquier israelí o palestino para el caso. Alex, esto es un poco sorprendente, creo. Y dime qué opinas al respecto. El presidente de Indonesia, creo, tal vez está lanzando algún tipo de propuesta en cuanto a Israel, hablando sobre cómo el mundo debería reconocer al Estado de Israel, respetar al Estado de Israel, hablando de la necesidad de seguridad para el pueblo israelí, concluyó su discurso diciendo Shalom.
Este es el presidente de Indonesia, Prabowo, no puedo pronunciar su nombre, Subianto. Quizá lo pronuncies mejor que yo, pero pensé que eso fue, ya sabes, realmente sorprendente por parte del líder del país que tiene la mayor población musulmana del mundo, aparentemente dispuesto al menos a empezar a mover las cosas en lo que respecta a las relaciones con el Estado de Israel. En este momento no tenemos ninguna relación oficial con Indonesia. Quiero decir, ¿qué podemos pensar de eso? Sí, como dijiste, Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y un país que muy bien podría normalizar relaciones con el Estado de Israel. Ahora, este es un país del sudeste asiático, no está en Medio Oriente, no es un vecino directo de Israel. Nunca han estado en conflicto con Israel, pero ellos están proporcionando la claridad moral aquí, la solución. Algunos de los países musulmanes más grandes como Indonesia y Arabia Saudita podrían seguir a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y normalizar relaciones con Israel. El primer ministro dijo en su discurso, y esto es parte de la triste realidad que enfrenta Israel, en su discurso él mencionó que algunos países que públicamente condenan nuestras acciones en privado nos agradecen y piden que terminemos el trabajo. Así que hay una diferencia entre lo que se dice en la calle y lo que se dice a puerta cerrada. Ahora lo que tenemos que hacer es llegar al punto en que la claridad moral no se exprese solo a puerta cerrada, mientras que se dicen mentiras en público. Ese es el siguiente paso lógico. Tenemos que lograr que la gente diga en público lo mismo que está diciendo a puerta cerrada. Y por eso creo que el presidente de Indonesia habló con una claridad moral tremenda. Y espero que otros líderes tengan esa misma claridad. Uno pensaría que los europeos lo harían. Se necesita que el líder de Indonesia diga lo que los líderes de todos los países deberían estar diciendo. Alex, a pesar de lo que ocurre en Nueva York, la vida continúa en Israel. Desafortunadamente, durante Rosh Hashanah, un dron lanzado por los hutíes impactó un hotel en Eilat, una ciudad costera del sur, hiriendo gravemente a más de 20 personas. Unas 24 horas después, las fuerzas de defensa de Israel realizaron el mayor ataque hasta entonces contra objetivos hutíes en Saná, capital de Yemen. Los israelíes siguen yendo a refugios antiaéreos. Aquí hubo una alerta la otra noche. Ahí hubo 20 israelíes heridos mientras intentaban disfrutar la festividad de Año Nuevo de Rosh Hashanah, y las fuerzas de defensa de Israel respondieron con su ataque más severo hasta la fecha. Israel cuenta con una defensa aérea avanzada. Se supone que los drones no deberían poder atravesar porque, a diferencia de los misiles balísticos que tardan solo unos minutos en cruzar desde Yemen hasta Israel a través de la atmósfera, los drones tardan mucho tiempo en llegar a Israel. Creímos que las defensas aéreas serían mejores, pero ninguna es totalmente efectiva ahora. Eso es lo que ves. Así que mientras los hutíes sigan teniendo misiles balísticos, mientras sigan teniendo drones, seguirán lanzándolos. Los drones son baratos de fabricar. Los misiles balísticos cuestan menos que las armas que Israel usa para derribarlos. Así que seguirán disparando. Y mientras tanto, Israel no ha logrado resolverlo, incluso a pesar de eliminar a parte del liderazgo de los hutíes y de haber atacado mucha infraestructura dentro de Yemen. Israel no ha logrado descubrir cómo detener por completo los ataques de los hutíes. Quizás eso suceda si se logra algún tipo de alto el fuego entre Israel, Hamas y Gaza, o quizás Israel seguirá encontrándose bajo ataques regulares, aunque sea solo un dron a la vez, un misil balístico a la vez. Esta es la realidad. Israel aún no ha descubierto cómo disuadir a los hutíes como ha logrado disuadir a Hezbollah. Alex, casi se nos acaba el tiempo, pero quiero cerrar el programa de esta semana hablando de deportes y la Organización de las Naciones Unidas. Muy rara vez hablamos de deportes o del clima o de algunos de estos otros temas que ves en un noticiero en nuestro programa, pero esto tiene relación con Israel y con la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana tuviste expertos que hicieron un llamado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación y la UEFA. Estos son organismos internacionales de fútbol, tanto a nivel mundial como en Europa, que están pidiendo la suspensión del Estado judío de las competencias internacionales.
Es especialmente relevante ahora, ya que Israel, junto con otros países del mundo, está intentando clasificar para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026 en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Así que, además de abandonar al primer ministro Netanyahu, se supone que los deportes no deben ser políticos. Sin embargo, cuando se trata de Israel, de alguna manera sí lo son. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas buscan que Israel sea expulsado de competencias internacionales de fútbol. Es absolutamente indignante. Bueno, no es una campaña nueva. Los palestinos han estado intentando usar ataques culturales, boicots culturales contra Israel durante muchos años. Y una de las razones por las que esto no va a tener éxito es porque el presidente Trump sigue en el cargo y porque la Copa del Mundo en realidad se va a celebrar en Estados Unidos. Pero si la Copa del Mundo, por ejemplo, se fuera a celebrar en Francia o en el Reino Unido, por ejemplo, en el futuro, quizás a Israel no le iría tan bien en cuanto a simplemente llevar a su equipo de fútbol y poder jugar en la competencia internacional. Y realmente como el fútbol y el arte y esta es la respuesta a la guerra. El antídoto para la guerra es la cultura. E Israel sobresale en todo tipo de cultura y deportes. No ves a los palestinos con artes fuertes ni equipos deportivos fuertes. Ellos no invierten en eso. Ellos invierten en túneles y cohetes, Israel en cultura. Por eso la sociedad israelí es sana y feliz. Tenemos deportes, cultura y amamos la vida. Eso es justo lo que la comunidad internacional y los palestinos quieren cerrar. Y no quieren que Israel celebre, que los israelíes vivan normal o que el primer ministro viaje. No quieren que el equipo de fútbol pueda participar en la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Quieren todo tipo de boicots, boicots culturales, boicots económicos, sanciones de desinversión. Y al final quieren desde el río hasta el mar. Quieren que todos los judíos se lancen al mar y los dejen solos para que puedan crear un nuevo estado terrorista en Medio Oriente junto con todos los otros estados terroristas que ya existen ahí. Alex, mientras tanto, ESPN informó anoche que el principal equipo de ciclismo tecnológico de Israel fue excluido de una carrera en Italia. La excusa fue que los organizadores de la carrera no podían proteger al equipo israelí de las protestas pro-palestinas, como ellos las llaman. Le dijeron al equipo israelí, no podemos protegerlos, adiós. Los expulsaron de la carrera de ciclismo. Así que de nuevo, como gran aficionado a los deportes, estas cosas me vuelven loco, ya sea fútbol, ciclismo o cualquier otro deporte donde intentan excluir a los judíos israelíes de competir. Simplemente me vuelve loco, pero se nos acabó el tiempo. Solo quiero darte la oportunidad de compartir tus pensamientos finales antes de que te prepares para cubrir la reunión del primer ministro Netanyahu con el presidente Trump mañana y luego otras reuniones antes de regresar a Jerusalén para el programa de la próxima semana. Bueno, creo que a pesar de todas las dificultades diplomáticas que tiene Israel, Israel realmente ha actuado de manera sobresaliente en esta guerra bajo el liderazgo del primer ministro Netanyahu y también con el fuerte respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando estos dos hombres trabajan juntos pueden lograr mucho y creo que la situación para Israel es difícil en este momento. Ha resultado ser difícil durante los últimos 2 años, pero se han visto muchos logros. Y sí creo que en las próximas semanas o meses la guerra en Gaza finalmente llegará a su fin. Y teniendo al menos un par de años más con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, creo que Israel puede pasar la página de esta guerra y en realidad se ha hecho mucho más fuerte. Y creo que en última instancia Israel está dando paso a una era de paz. Creo que es difícil para la gente ver eso en este momento, pero al defenderse de sus enemigos en toda la región, lo que ha sucedido es que en última instancia Israel está creando las condiciones para que pueda permanecer en la región de una manera fuerte y pacífica. Y espero que empecemos a ver la firma de acuerdos de normalización, los arreglos de seguridad, ya sea con Siria, con Arabia Saudita, con Indonesia o con otros países de la región. Así que espero que en los próximos años tengamos noticias mucho mejores que las que recibimos de esos líderes occidentales débiles, como los llamó Netanyahu, que están cediendo ante las presiones de los medios sesgados y ante el crecimiento de las poblaciones musulmanas en sus países. Así que solo tenemos que seguir manteniendo el ritmo, resistiendo, seguir luchando y al final seguir ganando.
Alex Treyman, director de Jewish News Syndicate. Esperamos toda tu cobertura desde la Gran Manzana sobre el viaje del primer ministro Netanyahu a Nueva York. Buen viaje de regreso. Espero verte en el estudio la próxima semana. Gracias, Sasha. Lo espero con ansias. Y Yom Kippur para ti. Sí, Gemar Hatima Tova, que tengas un ayuno significativo. A todos nuestros oyentes y espectadores les deseo un Yom Kippur significativo y un buen ayuno a quienes lo celebren. Quiero que sigan en jewishnewssyndicate.org para noticias confiables de Israel, el Medio Oriente, el mundo judío y esta semana sobre lo que pasa en Nueva York. Quiero dar un reconocimiento a nuestro equipo de producción detrás de cámaras, Yuri Svetsky, quien es el gerente del estudio, un ingeniero extraordinario, Esther Eden, productora, Ryan Lifshitz y Zach Sickerman. Excelente semana para todos. Gemar Hatimatava, saludos desde Jerusalén, capital eterna de Israel y del pueblo judío.